conocidos por todos como el Catire Henry. Un joven carismático, intrépido, popular en las viejas calles de Táriba, el amigo de todos, era asesinado de una manera muy cruel y misteriosa. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y para esta lista estaremos viendo esos oscuros casos de desapariciones o crímenes que nunca han tenido una respuesta clara en la región latina. Número 30. Caso Calígula. El caso Calígula se refiere al asesinato sin resolver de Fernando de Romaña Azalde, alias Calígula, y su amigo Julio Domínguez Barzallo, conocido como Chato, ocurrido el 13 de febrero de 1992 en Lima, Perú. Estaban siempre acompañados de atractivas y adineradas adolescentes y gozaban de una amplia popularidad entre los jóvenes de la alta sociedad limeña. Ambos jóvenes fueron encontrados muertos en circunstancias violentas. El cuerpo de Romaña, de 24 años, presentaba 3 disparos en la cabeza y fue hallado en el kilómetro 17 de la carretera a Cieneguilla. Domínguez, de 20 años, murió de un balazo en el ojo izquierdo y fue encontrado junto a un vehículo Toyota plateado cerca de la clínica Montefiori en Monterrico. Las investigaciones revelaron que ambos estaban involucrados en actividades delictivas, incluyendo narcotráfico, robos y extorsión mediante videos pornográficos. Ese día, en el kilómetro 17 de la carretera que conduce a Cieneguilla, Fernando de Romaña y Julio César Domínguez fueron asesinados a balazos. Desde ese momento, la prensa habló de un crimen pasional, de la venganza de un padre que no aceptaba ser extorsionado por Calígula y también hasta de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. El caso fue tremendamente mediático y hasta la fecha no se conocen los autores. Las teorías van desde un ajuste de cuentas hasta la venganza de sus víctimas de extorsión. Número 29. Sebastián Álvarez Bernales. Sebastián Álvarez, conocido en línea como Mente Enferma, ganó notoriedad durante el 2000 en plataformas como Fotolog, donde compartía contenido relacionado con la subcultura emo y Pokémon, convirtiéndose en uno de los primeros influencers chilenos. Está ahí medio pasado de copa y todo lo demás. La verdad que bien en el corazón sí lo siento, pero preferiría no hablar en esto porque esto es un medio más masivo y ya va a dejar de ser propiedad de un... O sea, pero tú lo has publicado. Sus comentarios violentos y polémicos cargados de racismo y gordofobia le ganaron la antipatía de más de uno. En julio de 2017, Sebastián se trasladó a la localidad costera de Curiñanco, junto a su pareja, el ex militar estadounidense Michael Rowe. El 28 de septiembre de ese año, tras una discusión con Michael, Sebastián salió de su hogar con su perrita y no se le volvió a ver. Recién 8 días después, Michael puso la denuncia por presunta desgracia en la PDI. Días más tarde, su perra Violeta regresó a la cabaña, pero sin Sebastián. Desde entonces su paradero es desconocido. Michael declaró que antes de desaparecer, Sebastián había manifestado intenciones suicidas. Michael, por su parte, fue considerado persona de interés durante la investigación y para la familia alguien que tuvo algo que ver con la desaparición de Sebastián. Desgraciadamente, esto también permanecerá como un misterio más, ya que el ex marín falleció en 2024 de cáncer en la misma cabaña de Curiñanco. Y la PDI fue a buscarlo con perros especializados en el tema, lo buscaron por mar, y no se encontró absolutamente nada. Número 28. Ana González. Es fome, pues fome, porque mi mamá se fue bien para allá y me la traen en un cajón. Ana González, chilena de 60 años, emprendió en agosto de 2024 un viaje a Brasil, acompañada por 2 amigas. El 21 de agosto, Ana falleció tras caer desde el 9º piso del hotel. Las autoridades brasileñas clasificaron rápidamente su muerte como un suicidio y no llevaron a cabo una investigación exhaustiva. Según el relato del conserje del edificio, tras la caída, subió al departamento 927, de donde presumiblemente había caído Ana, pero no obtuvo respuesta al tocar la puerta. Posteriormente, 2 mujeres descendieron preguntando por su amiga desaparecida. El viaje de Ana a Brasil fue una invitación de Marisol Lagos,
Ambas eran amigas desde hace más de 20 años. Ella pagó pasajes, alojamiento, traslados y comida. Fue la propia Marisol quien llamó a Chile para informar que Ana había tenido un accidente. Les dijo que mientras dormían, cayó del piso 9. Aunque el delegado de policía afirma que basados en la evidencia estaban claramente ante un suicidio, la familia de Ana cuestiona esta versión, argumentando que ella no tenía tendencias suicidas. Además, se sorprendieron al saber que sus amigas no informaron a la policía sobre la identidad de Ana ni colaboraron en la investigación. ¿Existe algo oculto en ese viaje en que Marisol invitó a Ana a Brasil? Número 27. Alexander Romo. Mi bebé yo estaba en un cuarto, mi bebé entraba y salía, había 2 niñas más. Alexander Romo, un niño ecuatoriano de 2 años, desapareció el 6 de noviembre de 1994 en la antigua terminal terrestre de Cumanda, ubicado en el centro histórico de Quito. Ese día su madre, María Eugenia Basantes, lo llevó a la terminal para encontrarse junto con una prima. Alexander se alejó momentáneamente y a pesar de los esfuerzos inmediatos por encontrarlo, no se obtuvo rastro alguno de su paradero. Desde entonces, María Eugenia ha dedicado su vida a buscar a su hijo, manteniendo viva la esperanza de encontrarlo. A lo largo de los años ha participado en diversas campañas y ha colaborado con organizaciones como la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador para visibilizar su caso. Además de la importancia de su testimonio que expone los casos de negligencia de las autoridades, quienes hicieron muy poco para atender su caso en el momento, dejando en claro que si no tienes el dinero, tampoco contarás con su apoyo. Y señora, para hacer una buena investigación necesita mucho dinero, carro y la alimentación de ellos. Número 26. Cristina Sicavisa. Fue una persona con la que pasamos tiempo con él, nos cuesta creer, pero todo indica que posiblemente que habría sido él. El 6 de julio de 2011, Cristina desapareció de su residencia en el condominio Los Manantiales San José Pinula. Inicialmente se pensó en un secuestro, sin embargo las investigaciones revelaron manchas de sangre en la habitación principal, lo que orientó las sospechas hacia su esposo, Roberto Barreda. Días después de la desaparición, Barreda huyó del país junto con sus 2 hijos. Fue localizado en Mérida, México en noviembre de 2013 y extraditado a Guatemala, donde enfrenta cargos por feminicidio, maltrato infantil y obstrucción de la justicia. Su madre, Ofelia de León, ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, también fue implicada por presunto encubrimiento. Barreda está en una celda en Guatemala y asegura que es inocente y dice que solo Dios sabe dónde se encuentra su esposa. A pesar de las pruebas y testimonios, el proceso judicial avanzó lentamente, con Barreda falleciendo en agosto de 2020 de COVID. El caso de Cristina se volvió emblemático de la problemática de los feminicidios en Guatemala. No sé si una mártir, yo creo que se ha convertido en un símbolo increíble. El caso se hizo muy público, no se trató de esconder nada y el nombre de ella se escucha muchísimo en todos los medios. Número 25. Henry Alcedo Escalante. Conocido como el Catire, Henry era un joven de 16 años muy apreciado en la comunidad Táriba, municipio de Cárdenas, Venezuela. Conocido por todos como el Catire Henry, un joven carismático, intrépido, popular en las viejas calles de Táriba, el amigo de todos, era asesinado de una manera muy cruel y misteriosa. El 1 de diciembre de 1994, Henry fue asesinado en circunstancias que aún permanecen sin esclarecer. Henry pertenecía a una familia reconocida en la zona y era conocido por su carácter afable y amistoso. Su asesinato causó conmoción en Táriba, generando un profundo impacto entre sus habitantes. A pesar de las investigaciones iniciales, el caso nunca fue resuelto y se teorizaron muchísimos motivos debido a lo violento del crimen, desde un asesinato pasional hasta que el joven estuviera involucrado con una red de prostitución. En esta primera impresión, los efectivos de seguridad determinaron que el cuerpo en estado de descomposición presentaba signos de tortura, pues se hallaba desnudo y sin sus genitales.
A la fecha se rumorea que los habitantes de su localidad tienen idea de quiénes pudieron ser los autores, pero que estos estarían resguardados por las autoridades al tratarse de personas influyentes. Número 24. Oscar Claure. El 23 de agosto de 2015, Oscar Claure, un destacado abogado y asesor jurídico de la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochamba, fue encontrado sin vida en el estacionamiento de dicha institución. Somos una organización que nos hemos agrupado por la necesidad y la preocupación de velar por una inversión de $1.500. Claure había desempeñado un papel fundamental en Comteco durante más de 15 años, lo que lo convirtió en una figura influyente dentro de la cooperativa. Las circunstancias de su muerte generaron sospechas debido a varios factores. Aunque las autoridades inicialmente consideraron la posibilidad de un suicidio, la falta de evidencia concluyente y la ausencia de una nota suicida llevaron a cuestionar esta hipótesis. Además, su posición dentro de Comteco y el conocimiento de asuntos internos sensibles suscitaron especulaciones sobre posibles motivos relacionados con su labor profesional. Número 23. Edita Guerrero. Edita Guerrero Neira, nacida el 23 de noviembre de 1981 en Piura, Perú, fue una destacada cantante y cofundadora de la legendaria agrupación de cumbia Corazón Serrano. Si tú no vienes, amor, ay, no sé, no puedo vivir sin ti, ahora me falta tu amor, yo no podré más resistir. Su repentino fallecimiento el 1 de marzo de 2014 generó conmoción y controversia. Inicialmente se informó que Edita había fallecido debido a un aneurisma cerebral. Sin embargo, posteriormente surgieron informes que indicaban que la cantante presentaba múltiples lesiones en el cuerpo al momento de su ingreso a la clínica, lo que generó sospechas sobre la causa real de su muerte. Si la necropsia revela que Edita no falleció por aneurisma, sino por una terrible golpiza, entonces, ahora se buscará al responsable de su muerte. Estas revelaciones llevaron a que su esposo Paulo Olórtiga fuera señalado como el principal sospechoso, enfrentando acusaciones de feminicidio. Olórtiga fue detenido y permaneció en prisión preventiva durante 75 meses, mientras se llevaban a cabo las investigaciones. El caso estuvo marcado por denuncias de irregularidades en el proceso judicial y acusaciones de corrupción dentro del Ministerio Público de Piura. A la fecha, el caso de Edita Guerrero sigue siendo un tema de debate y controversia en Perú, con opiniones divididas sobre las circunstancias reales de su fallecimiento y el manejo judicial del caso. Han pasado casi 120 días desde que ella murió. También desde que ellos aprendieron a seguir tocando sin un poco de ese corazón. Corto tiempo para superar el vacío en cada presentación. Número 22. María Marta. ¿Cómo está el paciente? ¿Está respirando? No sé. Por favor, vení urgente. Estamos enviando el móvil. Listo. ¿Sí? El 27 de octubre de 2002, en el Country Carmel, en Pilar, Buenos Aires, María Marta, socióloga de 50 años, fue encontrada sin vida en la bañera de su casa por su esposo, Carlos Carrascosa. En un inicio, la familia sostuvo que se trató de un accidente doméstico, sugiriendo que María se había resbalado y golpeado la cabeza contra una canilla. Se realizó un velorio sin autopsia y su cuerpo fue enterrado rápidamente. Meses después, la fiscalía ordenó exhumar el cuerpo y descubrió que la víctima había recibido 5 disparos en la cabeza. Su esposo fue el primer acusado y en 2009 fue condenado a prisión por homicidio agravado. En 2016, tras un nuevo juicio, fue absuelto y liberado. A la fecha, las teorías son múltiples, pues parece que el caso involucra a muchísimas más personas de lo que se esperaba, incluidos amigos, personal de limpieza y vecinos, aunque todavía no se da con el autor intelectual del crimen. Las hipótesis más fuertes eran 3. Una supuesta discusión con su esposo, el presunto ataque de un criminal a sueldo y la que planteaba un robo que salió mal. Número 21. La familia Gil. 20 años de misterio. Un enigma que muy pocos recuerdan. La desaparición de una familia entera. Nunca se supo absolutamente nada. La desaparición de la familia Gil ocurrió el 13 de enero de 2002 en Crucecita Séptima, provincia de Entre Ríos, Argentina.
Los 6 miembros de la familia, compuesta por Rubén José Gil, de 56 años, su esposa Margarita Norma Gallegos, de 26 años, y sus hijos María Ofelia, de 12, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6, y Carlos Daniel, de 2, fueron vistos por última vez al regresar de un velatorio en la localidad de Viale. La familia residía y trabajaba en la estancia La Candelaria, propiedad de Alfonso Goet. En abril de 2002, Goet informó a los familiares que los Gil no habían regresado de las supuestas vacaciones que les había otorgado en enero. Las investigaciones revelaron que el teléfono celular de Rubén Gil permaneció activo hasta abril de 2003, 15 meses después de la desaparición, y se registraron llamadas a una mujer en Rosario, quien no pudo ser localizada. Además, un vecino afirmó haber visto a Rubén montando a caballo el 14 de enero de 2002. También se mencionó la posibilidad de que los Gil hubieran tenido un delirio místico. Así, la investigación fue un ir y venir constante entre versiones que nunca se comprobaron. A lo largo de los años se realizaron múltiples allanamientos en la estancia, incluyendo excavaciones y análisis con luminol que detectaron rastros de sangre humana. Sin embargo, debido al tiempo transcurrido, las muestras estaban contaminadas y no se pudo determinar su origen. También se llevaron a cabo búsquedas en pozos y arroyos cercanos sin resultados concluyentes. A pesar de las diversas hipótesis y tener a Goet como sospechoso principal, el paradero de la familia Gil sigue siendo un misterio. Más de 20 años después de la desaparición, la hipótesis más firme es que Goet los mató a todos y los enterró en algún lugar del campo. Número 20. Matute Jones. El 12 de febrero del 2004 se encontró el cuerpo del joven Matute Jones a las orillas del río Biobío. Había estado desaparecido desde 1999 cuando no dejó rastro alguno de su paradero tras salir de una discoteca en Chile. El caso se hizo mediático rápidamente y en el 2009 se supo que el motivo de su fallecimiento había sido a causa de la administración de pentobarbital, un fármaco sedante con el que terceros habrían pretendido inhibir su voluntad y abusar sexualmente de él. Pero solo una persona que decidió permanecer anónima dijo haber visto a los responsables. Jorge Matute se habría dado cuenta de lo que estaba ocurriendo en el subterráneo con la entrega de droga y habría visto además de algunos de los políticos conocidos y habría amenazado de decir, bueno, si me sacan, voy a decir qué es lo que está pasando abajo. Su hermano recientemente pidió la reapertura del caso 22 años después de la pérdida y le suplicó al misterioso testigo que se pusiera en contacto de nuevo con ellos sin éxito. Yo hago un llamado a esta persona, si me está escuchando, a que por favor entregue estos antecedentes a la policía. Número 19. Liliana Lozano. La madre de la ex reina, modelo y actriz, dijo que no sabe las causas del crimen y pidió a Dios clemencia con los asesinos. La modelo y actriz Liliana Lozano encontró su final en Valle de Cauca, Colombia, junto con el hermano menor del narcotraficante Leónidas Vargas. Ambos cuerpos fueron localizados afuera de un hotel luego de que asesinaran a Leónidas un día anterior en Madrid. Ya han pasado 12 años y aún no han habido sospechosos ni culpables. Sin embargo, han surgido varias hipótesis al respecto. Evidentemente, el tema de una venganza o ajuste de cuentas por el narcotráfico es casi seguro. Aunque se sabe que su fallecimiento tuvo que ver directamente con el mundo del narcotráfico, la realidad es que, ya sea por encubrimiento o porque realmente no existen medios para saberlo, se desconocen los detalles anteriores a aquel fatídico día, así como los autores del evento. Que estaba en el lugar y momento equivocado y que fue víctima de estos hechos terribles para que Fabio diera información a sus victimarios. Número 18. Luis Donaldo Colosio. Según la investigación de la entonces PGR, el asesinato de Colosio fue efectuado por un solo hombre, Mario Aburto, sin la colaboración de nadie más. Aunque hay quienes están seguros de saber qué es lo que le sucedió exactamente y los porqués de ese evento, la realidad es que no fue sino hasta el 2022 que el caso parece haberse reabierto tras casi 30 años de sospechoso silencio. El candidato a presidente de la República Mexicana, Luis Donaldo Colosio, no era del agrado de todos,
pues se dice que a pesar de que el pueblo mexicano lo apreciaba, sus ideales no coincidían con los del partido que representaba. Un gobierno responsable es el que está cerca de la gente. Un gobierno responsable es el que escucha y el que atiende el reclamo popular. ¡Arriba Colosio! Tras una peligrosa parada en Tijuana, el joven Mario Aburto Martínez le disparó al candidato en la cabeza y el abdomen, y aunque dijo que su única intención era herirlo, la realidad detrás de sus actos sigue sin ser muy clara. El señor Rubén Aburto, padre de Mario, dijo que la última comunicación que sostuvo con su hijo pretendía ingresar un recurso legal para obtener su libertad anticipada, pues revelaría las nuevas evidencias que fue un chivo expiatorio. Número 17. Miriam Pfeffer. Si algo queda claro después de tanto tiempo es que el proceso ha estado plagado de deficiencias, se han perdido documentos oficiales, como por ejemplo el video de la reconstrucción de los hechos. La empresaria Miriam Pfeffer fue encontrada sin vida en su propio dormitorio dentro del barrio de San Isidro en Perú, el 15 de agosto del 2006. Aunque se sabe quién fue el autor material, aún nadie ha logrado descubrir quién fue el autor intelectual, es decir, la persona que contrató al sicario para que le arrebatara la vida a Miriam. Al parecer, la víctima tenía bastantes enemigos, pero las primeras sospechosas fueron su propia hija y la pareja de esta, Eva Bracamonte y Liliana Castro Manarelli, quienes fueron encontradas inocentes y liberadas. Yo jamás hubiese destruido lo que para mí en ese momento era mi centro de vida y jamás se me hubiese ocurrido hacerle daño a mi madre, ni eliminarla ni nada. El caso sigue sin poder cerrarse. Yo no acuso a mi hijo de ningún crimen, en conclusión. De lo que sí lo acuso es de conspirar contra su hermana para que su hermana sea declarada culpable. Número 16. Katia Miranda. A la pequeña Katia Miranda, de 9 años, la sacaron mientras dormía en la casa de playa, junto con toda su familia el 4 de abril de 1999. Era prácticamente imposible que una persona extraña ingresara prácticamente a esta propiedad y se llevara a Katia Miranda sin que nadie de sus familiares se diera cuenta o sin contar con la complicidad de alguna de sus familiares para que Katia fuera sustraída. Le hicieron cosas terribles y hasta la fecha nadie sabe a ciencia cierta quién fue el culpable. Aunque el caso tiene muchos obstáculos, su padre y abuelo paterno eran políticos importantes, por lo que aunque fueron los primeros sospechosos, una jueza los absolvió de inmediato. Además, la escena del crimen terminó por contaminarse y toda pista de un culpable desapareció casi al instante. Creo que la sociedad salvadoreña en este momento tiene una mayor claridad de cómo funciona el sistema y de qué respuesta le da a los derechos de la niñez y de las mujeres. Número 15. Aide Mendoza. Aide Mendoza cayó desplomada en medio de un aula en la Universidad Nacional Autónoma de México a plena luz del día. El misterio de su muerte radica en que el disparo que la mató salió de la misma aula. Sin embargo, nadie escuchó la detonación. Los estudiantes escucharon 2 ruidos extraños. Los describen como ruidos parecidos a cuando se abre un refresco con mucho gas. De inmediato, Aide comentó a una de sus amigas que sentía un dolor muy fuerte en el estómago. A pesar de haber detenido a un sospechoso que portaba un arma similar a la usada para cometer el crimen, no pudieron relacionarlo con el mismo, por lo que el caso sigue sin resolverse hasta la fecha. La bala que cegó la vida de la estudiante del CCH Oriente, Aide Mendoza, provino de un arma calibre 9 milímetros. El disparo, señalan los peritajes, fue realizado a una distancia mayor a los 150 metros desde un punto al sur del plantel escolar. Número 14. Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Según los reportes, el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo fue asesinado debido a que habían confundido su vehículo con el del Chapo Guzmán, al encontrarse en el estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Un hombre grandote, muy característico, con un mozalbete que entonces tendría el Chapo de los 34 o 36 años, pues no. ¿Cómo lo iban a confundir? Y el cardenal tenía 68. Sin embargo, estos reportes han sido cuestionados en numerosas ocasiones. En primer lugar, el cardenal sí llegó a bajar del auto, por lo que muchos sostienen que no puede haber sido una confusión.
Entre las teorías que rondan este misterioso asesinato, se encuentra la de un plan para silenciarlo, ya que él contaba con evidencia que relacionaba a algunos políticos con diversos cárteles de droga. También se llegó a decir que el cardenal conocía los presuntos nexos del narcotráfico boliviano, colombiano y peruano, con algunos políticos mexicanos, entre ellos Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente Carlos Salinas, y que el cardenal pretendía denunciar ante las autoridades. El caso aún no ha sido cerrado de manera formal. Número 13. Digna Ochoa. La abogada Digna Ochoa fue encontrada sin vida en su despacho en octubre de 2001. La investigación del asesinato fue polémica debido al mal manejo de las pruebas, fallas en la autopsia y una hipótesis infundada de suicidio. No se respetó la cadena de custodia, se contaminó la escena, es decir, llegaron, pisaron, movieron, no recolectaron toda la evidencia. Su familia sostiene que se trató de un crimen de Estado, ya que antes de morir había recibido múltiples amenazas, todas relacionadas con su trabajo en casos de violaciones graves a los derechos humanos por parte de la policía y el ejército. Gente torturada, gente acusada de crímenes contra el Estado, ¿no? Como el terrorismo, siempre del lado de las mejores causas. Obviamente esta labor que desempeñaba Digna le incomodó a muchas personas. El caso ha sido reabierto y las investigaciones deben continuar para esclarecer lo sucedido. A casi 20 años del homicidio de Digna Ochoa, defender los derechos humanos sigue costando vidas. Número 12. Celia Legua y Jamie Loaiza. El crimen más brutal que recuerda nuestra ciudad. En esta triste doble pérdida que permanece todavía sin culpables, las víctimas fueron Celia, de 27 años, y su pequeña sobrina de 4 años, Jamie. Sus cuerpos fueron encontrados en el lugar en el que laboraba la primera, el Bazar Glorita en Antofagasta, Chile, con rastros de martillazos en el rostro, la cabeza y los brazos. El culpable o culpables, al parecer, entraron con el motivo de robar el dinero en la caja, mismas que los peritos encontraron hecha un desastre al llegar. Finalmente el caso se cerró en el 2012 sin que se pudiera encontrar a los culpables. Yo no voy a descansar hasta que mi hija tenga su justicia, porque tengo que reclamar los derechos. A mi hija le quitaron la vida, a mi hija no le dejaron vivir, no le dejaron crecer, a mi hermana en horas de trabajo. Número 11. Ciro Castillo. Ciro Castillo fue un joven peruano que se perdió en una excursión con su novia Rosario Ponce por el cañón del Colca en Arequipa. Hubo un homicidio cometido por Rosario y vamos a probar eso. Tras una extensiva búsqueda que duró 202 días, su cuerpo fue hallado en la saliente de un acantilado en el Nevado Bomboya. Lo extraño del caso es cómo fue que los jóvenes se perdieron. Según lo contado por Rosario, al no encontrar el camino de regreso, ambos tomaron la extraña decisión de separarse. Fue así que Ciro perdió más el rumbo, cayendo en un abismo de 900 metros de profundidad. Sin embargo, un guante, los restos de comida hallados en el estómago de Ciro, las prendas sin desgarro, entre otros indicios, son algunas de las piezas que la incriminarían. Para sus padres aún no está claro cómo, teniendo experiencia en este tipo de viajes, pudo desorientarse y caer. Yo no he cometido ningún delito, yo no estoy ocultando nada y no le tengo miedo a esta investigación. Número 10. Devani Escobar. Si tengo que exhumar a mi hija para encontrar la verdad, lo voy a hacer con todo el dolor de mi corazón. No tengo miedo. En uno de los casos más recientes y mediáticos de México, la desaparición, después homicidio de una joven de 18 años en el estado de Nuevo León ocasionó indignación en el país. Y el motivo de su muerte sigue siendo un misterio. ¡Justicia! 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 La chica salió de una fiesta sola, después de que sus amigas la dejaran a su suerte con un conductor que había conocido apenas unas horas antes. El cuerpo de Devani apareció días después en un depósito de agua, en condiciones misteriosas. 4 veces lo han cateado, 4 veces. ¿Y por qué a la quinta aparece? Pregunta, ¿lo sembraron? Pregunta, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la barda ella. Existen videos que muestran sus últimos momentos de vida tras haber visitado el motel que se encontraba a un lado de la carretera en la que la bajó el conductor.
Aunque no arrojaron muchos datos, recientemente 2 ex empleadas del motel fueron vinculadas a proceso en el caso. Un juez de control vinculó a proceso a 2 ex empleadas del Hotel Nueva Castilla por los delitos de falsedad de declaraciones y encubrimiento en el caso de Devani Escobar. Número 9. Chris Kremers y Lisanne Froon. Una cámara, ropa desordenada y huesos dispersos en una pequeña zona en específico fueron las únicas pistas en el caso de las jóvenes turistas holandesas Chris Kremers y Lisanne Froon, que desaparecieron en condiciones muy extrañas en los bosques de Panamá en el 2014. Al principio pensábamos que había subido al sendero y no encontraron el camino para volver a casa y se quedaron perdidas en el sendero. Pero al pasar el tiempo y con las búsquedas sin resultado, hemos pensado que hay un crimen detrás de esto. Después de que tomaran un sendero peligroso, no se volvió a saber nada de ellas hasta más de una semana después, cuando se encontró la mochila de una de ellas. Tenía una cámara con fotos extrañas del paisaje, teléfonos con varias llamadas a la policía y un pasaporte. No solo estaba seca, sino que parecía nueva. Esto parecía imposible, teniendo en cuenta que, aparentemente, la mochila había estado en la húmeda selva panameña durante más de 70 días. Tiempo después encontraron 2 cuerpos que supuestamente eran los suyos, pero los huesos parecían haber sido blanqueados de manera artificial. Los investigadores notaron que el corte que había tenido en el tobillo de la pierna estaba limpio. Debido a la falta de sangre, era probable que sucediera después de que Lisanne ya estaba muerta. Número 8. Paulette Guevara Farah. El tan sonado caso de Paulette Guevara Farah es uno que hasta el día de hoy deja muchas preguntas sin respuesta. Después de reportarla como desaparecida, su familia inició una extensiva búsqueda. Esta terminaría cuando 9 días después, su cuerpo sería encontrado envuelto en sábanas entre el colchón y los pies de la cama de su habitación. Habitación donde habían entrado en numerosas ocasiones tanto familiares como policías y miembros de la prensa. Yo acosté a mi hija a dormir alrededor... En esta cama. En esta cama. Esta es la cama de Paulette. La está estrenando aparte. Se concluyó que su muerte fue un accidente, sin embargo nadie pudo resolver cómo fue que llegó ahí, ni por qué nadie pudo encontrarla antes. Incluso una amiga de la familia había dormido en esa cama durante esos días. Familiares del carpintero del matrimonio Guevara Farah, quienes también trabajan con el ebanista, reafirman la declaración que hizo Candelario Rómulo. La declaración, pues, había dicho su suegro que no era imposible que cupiera una niña allí, ¿no? Número 7. Caso Colmenares. Le tengo un mensaje. ¿De quién? De mi hijo muerto. Le manda a decir que la respuesta está en su cuerpo. El sonado caso de Luis Andrés Colmenares se abrió en el año 2010. Según lo comentado por su pareja Laura Moreno, ellos salieron de una fiesta para dirigirse a comer algo. Fue en este momento en el que Luis Andrés de pronto sale corriendo. Laura lo persigue, pero la oscuridad de la noche hizo que el joven perdiera el camino y cayera a una especie de túnel en el Parque El Virrey en Colombia. A través de la nueva investigación, lograron encontrar un total de 7 heridas más, las cuales no podrían haber sido realizadas por una caída, sino que por un objeto punzante. Lo extraño del caso es que los expertos aseguran que no hay explicación que relacione la muerte del joven con la forma en la que fue hallado su cuerpo. La segunda investigación resultó en que era imposible de que el agua haya estado en un nivel muy elevado y por ende no podría haber movido un cuerpo del tamaño de la víctima. Y a pesar de las diferentes investigaciones, no se llega a saber a ciencia cierta qué fue lo que sucedió esa noche. Las 2 únicas personas que nos pueden contar esa verdad, Jessy Quintero y Laura Moreno. Número 6. Selene Delgado. Aunque no hay nada confirmado, la supuesta desaparición de esta chica se convirtió en una leyenda urbana en su país de origen, México. Durante una cápsula en el Canal 5, la cual estaba destinada a dar a conocer la fotografía, nombre y datos de diversas personas desaparecidas, apareció una foto sospechosamente de mala calidad de una chica llamada Selene Delgado, sin que se dieran muchos detalles de ella. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.
Poco después la cápsula fue editada y se colocó el dibujo hablado del asesino serial Derek Todd Lee, lo cual creó más confusión entre las personas. Tristemente, y a pesar de haberse vuelto mediática, nadie sabe nada más sobre Selene. Número 5. Alberto Nisman. Sabes que el caso es un verdadero y complejo misterio cuando se encuentra entre los primeros lugares de un top de casos misteriosos y Netflix decidió hacer una serie. ¿Qué le anda pasando? Es la casa de mi hijo, yo vine acá y está muerto. ¿Pudo haberse matado? No se encontró ningún ADN que no se correspondiese, que no fuese de Nisman. En el 2005, el fiscal argentino había sido asignado como investigador en el caso de un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, conocida como la AMIA. Tras haber acusado al Estado israelita como responsable y a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento, fue encontrado sin vida en su departamento a horas de presentarse a juicio ante el Congreso, en donde explicaría sus razones de sospecha. Aunque en un principio se pensó que él se había quitado la vida, en realidad quedaron cabos sueltos que confirmaron que había sido más bien una víctima. ¿De quién? Esa sigue siendo la incógnita hasta la fecha. Él se disparó a sí mismo, yo no tengo la menor duda. Mi único interés es buscar justicia. Número 4. Ricardo Arex. Ricardo Arex es un joven chileno que desapareció sin dejar huella a la edad de 17 años en el año 2001. Su caso hasta la actualidad no tiene respuesta. Como si se tratara de una teleserie de suspenso. Cada persona que parecía saber algo encontraba la muerte. En un evento que involucra a 4 policías y 3 sacerdotes, el incidente no se trataría de un hecho accidental, sino de un supuesto plan de secuestro. Sin embargo, todos los implicados han encubierto al principal sospechoso, el sacerdote Rimsky Rojas, quien era el director del colegio al que asistía el joven, y del que existen varias denuncias de abuso. ¿Pudo Rimsky Rojas atropellar a Arex y luego intentar hacer desaparecer el cuerpo? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. O sea, sí, ¿por qué sacó 3 copias del expediente? ¿Por qué intentó hacer desaparecer el video? Al retomar las investigaciones 10 años después, este se quitó la vida, por lo que las posibilidades de saber la verdad se redujeron. Cuando Rojas se suicidó, habría dejado 3 cartas, pero nunca se ha podido acceder a ella. Y es aquí, desde el inicio de la muerte del religioso, que las cosas no han sido transparentes. Número 3. Hans Pozo. Yo creo que tiene que ser alguien que sepa muy bien cómo hacer desaparecer un cuerpo, porque al extremo de haberle cercenado las huellas dactilares, los tatuajes. En marzo de 2006 se daba a conocer el caso de Hans Pozo. Todo comenzó al encontrar un pie humano en la vía pública de Puente Alto en Chile. Luego de descubrir los otros restos del joven, se pudo identificar a la víctima y empezar con la investigación. Paralelamente, las pericias a los restos de Hans determinaron que antes de ser arrojado a la calle, el cuerpo fue conservado en una máquina frigorífica industrial. Sin embargo, el único sospechoso se quitó la vida días después del primer hallazgo. Existen algunas teorías de lo ocurrido. Sin embargo, son todas diferentes y al haber perdido al único sospechoso, no se sabe cuál es la verdad. Al escuchar ingresar a la policía, el sospechoso, Jorge Martínez, corrió hacia su dormitorio, gritó un par de segundos y se suicidó de un disparo en la cabeza. Número 2. Jacobo Greenberg. En la búsqueda, la policía revisó todas las computadoras del neurofisiólogo. Ninguna tenía CPU, tampoco estaban los discos, disquetes o CDs. Toda la información de las investigaciones de Jacobo Greenberg no están. Jacobo Greenberg fue un hombre extraordinariamente inteligente e innovador que desapareció el 8 de diciembre de 1994 bajo condiciones sumamente extrañas. El científico mexicano había desarrollado una teoría llamada teoría sintérgica, fundamentada en el chamanismo y el esoterismo mexicano, la psicología, la física, la parapsicología y la conciencia. Estudió y trabajó de cerca con reconocidas figuras de lo oculto como Pachita, una chamana que ejecutaba cirugías psíquicas con tan solo un cuchillo y sus manos. Se dice que la CIA intentó comunicarse con él para sacar provecho de sus investigaciones, pero que él rechazó todo tipo de colaboración.
Después de que no se presentara a una fiesta de cumpleaños organizada por su familia, se reportó como desaparecido y desde entonces su paradero permanece como desconocido. Después de meses de búsqueda, desaparece el comandante Clemente Padilla, el hombre que había sido asignado al caso, pero no se esfumó sin antes dejar un mensaje a un periodista de Los Ángeles. El doctor Greenberg está encerrado en un manicomio en Estados Unidos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. María Cash. La alegre chica de 29 años salió con propósitos laborales de su hogar en Buenos Aires, Argentina, para dirigirse a San Salvador de Jujuy, en donde un amigo la esperaba. Sin embargo, interrumpió su camino y decidió bajarse del autobús cuando se dio cuenta de que había gente sospechosa en el transporte en el que iba. Retomó el viaje, pero volvió a bajarse, aunque finalmente llegó a su destino, para después desviarse de nuevo hacia la comunidad de Pampa, y después asistir a un hospital en Salta, donde sin explicaciones se fue antes de que la pudieran atender. Finalmente se le vio por última vez a través de una cámara de vigilancia a las afueras de la ciudad, en donde una camioneta la llevó a un nuevo destino, aunque nuevamente se dirigió hacia otro lugar en donde desapareció de manera definitiva. 3 años después de su desaparición, su padre falleció en un trágico accidente automovilístico tras haber recibido una pista sobre el paradero de su hija. Federico Cash recibió amenazas en su celular. Hasta la fecha nadie entiende qué sucedió y su paradero sigue siendo desconocido. Julia Leal denunció a su expareja. Dijo que él, junto con otros agentes, formaban parte de una red de trata que operaría en Salta y en Tucumán. Detalló que tuvieron cautiva a María Cash en la misma casa donde ella vivía, en Campo Quijano, en el año 2013. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Conoces algún otro caso que faltara en nuestra lista? Dinos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.